¿Qué pasa con la imagen de Milei? ¿Cómo golpea el escándalo cripto y las sospechas de soborno de Karina Milei, de Javier Milei? ¿Cómo pega en la imagen de Milei y en la imagen del gobierno? Estamos en un año electoral. Esto es para tomarlo, no es joda esto. Estos números en un año como este, estamos ingresando a marzo, no es joda. ¿Qué está pasando en la realidad? ¿Qué dicen las consultoras? Algunas incluso pagas por el gobierno y otras no. ¿Qué están diciendo las consultoras? A ver, vamos a repasar estudios. Esto fue publicado en las últimas horas. O sea, casi en un 100% la gente ya sabe de este tema. Y esto es muy importante, porque ya estar informado de esto es un problema para el gobierno. Es algo que no pudo tapar, que hizo todo lo posible por taparlo y no pudo, que no hubo anuncio de Adorni que entre justo para esto, que no hubo ninguna operación de nada para tapar esto. El 99.4% de la población ya sabe de qué se trata la estafa de Milei. Punto final. Y eso es un problemón. Eso es un problemón para el gobierno. Después de lo que fue la estafa cripto, son los primeros números que se ven de Milei después de la estafa cripto. Y acá hay un dato, de 16 a 30 años... Esta le jode, ¿eh? Esta le jode. De 16 a 30 años, el 60% cree que hubo estafa. Y esto es un problema porque este es el actor político de Milei. Este es el que lo vota a Milei. Este es el votante de Milei, de 16 a 30 años. Pero hay un rango ahí del pibito cripto, masivo, bro, que cree que hay una estafa. Que son aparte los que más saben de esto. Claro. Son los que más saben de esto. Y ellos creen que hay una estafa. O sea, el rango etario que más sabe sobre cripto es de 16 a 30 años. Ese rango etario en su 60% cree que hubo estafa. Que Milei estafó a la gente a través de la criptomoneda. Y esto es un dato bastante negativo para el gobierno. Sí, para Javier Milei. Es la primera vez que le da tan en negativo una encuesta en ese rango etario. Exactamente. Generalmente este rango etario siempre le da positivo al gobierno. Siempre, siempre. Vos preguntás lo que sea y siempre es favorable a Milei. Siempre es lo más favorable a Milei, este rango etario, de 16 a 30 años. Bueno, acá le dio bastante mal. Bastante mal, ¿eh? Atención a esto, ¿eh? Solamente de los que votaron a Milei, 1 de cada 2 que votaron a Milei cree que no hubo estafa. Insisto, 1 de cada 2 encuestados que votaron a Milei en el último balotaje creen que no hubo estafa. ¿Qué pasa con las sospechas de soborno, de coimas? Digo, ¿qué está pasando en la gente? ¿Qué es lo que se viene ahora? El gobierno salió a operar ayer. Lo primero que hizo es salir a operar encuestas rápidamente. Dijo, bueno, para algo contratamos consultores carísimos. Recordemos que muchas consultoras laburan para el Estado, laburan para Milei directamente. Digo, Milei, el Estado les paga para eso. Hay un montón de consultoras contratadas. Y lo primero que hizo el gobierno, y es parte de la estrategia del gobierno, es salir rápidamente a operar encuestas. A decir, che, esto no le hizo nada a Milei. De hecho, lo benefició. Sí. O sea, vos estás viendo un presidente que está acusado, denunciado y investigado por estafa, con sospechas de coima y soborno, un gobierno que está hasta las manos, y el gobierno sale a decir que esto lo beneficia. Santiago Caputo está haciendo lo mismo, el gobierno está haciendo lo mismo. Salió a operar encuestas inmediatamente donde muestran barbaridades, ¿no? Y encima las muestran a través del periodista, la que nosotros vimos, la que todo el país vio, que le arreglan las entrevistas, que hacen su programa, muestra las encuestas que está operando el gobierno, que el gobierno creció en imagen positiva, que está perfecto, que tiene más de 50 puntos de aprobación, incluso después de la estafa cripto. Esto es lo que te quiere contar el gobierno, que mejora la imagen de Javier Milei envuelto en sospecha de corrupción, gravísimas, gravísimas, que lo está mirando todo el mundo, que es tapa de todos los diarios del mundo, pero negativamente, por lo que está pasando, que está siendo investigado en Estados Unidos, donde está llegando, donde está aterrizando en estos momentos Javier Milei. Allá se está armando una mega causa por la estafa cripto. Ahí mismo. Y este gobierno sale a operar ahora eso. Bueno, ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué dicen las consultoras? Algunas incluso pagas por el gobierno y otras no. ¿Qué están diciendo las consultoras? A ver, vamos a repasar estudios para ver si esto realmente pega o no en la imagen de Milei. A ver, ¿qué están diciendo las consultoras? Suban Córdoba, para mí la más importante de todo esto. ¿Ha escuchado o leído algo del tema CryptoGate? Le preguntó a la gente, porque acá primero lo que hay que saber es si la gente está enterada de esto.
Sí, llegó el mensaje. En el gobierno te dicen que todavía no llegó a la gente, que la gente no tiene idea. En Casa Rosada vos vas a preguntar, te dicen, no, la gente ni se enteró lo que es esto. Bueno, la gente ya está muy enterada de esto. El 88%, 87.9%, por ejemplo, en este estudio de Suban Córdoba, que le preguntó a la gente, ¿ha escuchado, leído algo del tema CryptoGate, la venta de criptomonedas y el presidente Milei? Sí, un 87.9%. Apenas un 11,5% te dice que escuchó del tema y no tengo mucha información. Pero no, ya todos... Y ya sabe del tema, pero no tiene mucha información. Pero un sabe. 0.6 apenas no sabe, que bueno, eso no, es casi... no representa la nada misma. O sea, casi en un 100% la gente ya sabe de este tema. Y esto es muy importante, porque ya estar informado de esto es un problema para el gobierno. Es algo que no pudo tapar. Que hizo todo lo posible por taparlo y no pudo. Que no hubo anuncio de Adorni que entre justo para esto. Que no hubo ninguna operación de nada para tapar esto. El 99.4% de la población ya sabe de qué se trata la estafa de Milei. Punto final. Y eso es un problemón. Eso es un problemón para el gobierno. Sigamos, porque este estudio tiene muchas cosas, pero también hay otras consultoras. A ver, más del estudio de Suban Córdoba. El CryptoGate es la mayor crisis de Milei desde que asumió. Esta es la definición. El CryptoGate es la mayor crisis de Milei desde que asumió. ¿Qué dice la gente? El 66,7% está de acuerdo. El 24,9% está en desacuerdo. Bueno, evidentemente, entonces ese tipo de gente debe pensar que entonces hubo otra mayor crisis. Claro. Y eso es debatible también. Y un 8,4% dice que no sabe. Y acá si quieren lo debatimos, ¿no? ¿Es la mayor crisis de Milei desde que asumió? Yo creo que sí. Después de lo que fue la estafa cripto, son los primeros números que se ven de Milei después de la estafa cripto. Javier Milei actuó como ciudadano desde su cuenta personal, que es lo que quiere vender el gobierno. El gobierno está tratando de instalar que en verdad Javier Milei actuó como un ciudadano más, no era presidente en ese momento, y en ese contexto se da la estafa. Bueno, el 56.4% está en desacuerdo con esto, o sea, cree que Milei actuó como presidente, no como ciudadano. Un 39.5% dice que sí, que está de acuerdo, que fue algo particular. Por eso así lo está vendiendo el gobierno y por eso se armó lío en la entrevista con Johnny Viale, porque Javier Milei estaba yendo en otra dirección, estaba actuando como presidente y no como ciudadano. Claramente, digo, el presidente es presidente 24 horas, 24/7, los 7 de la semana, va a tener que aguantar 3 años más como presidente si quiere hacer la estafa que quiera cripto, como quiera él desde su cuenta personal y demás, va a tener que esperar unos años, no sé, hasta 3 años más o no sé, los años que sean necesarios, va a tener que esperar. Por ahora va a ser presidente hasta que deje el mandato. Si él quiere, no sé, ser un ciudadano común y dedicarse a la criptomoneda, a ser empleado de estos chantas, va a tener que esperar un poco. Por ahora, si lo quiere hacer, va a tener que esperar un poquito. Porque por ahora es presidente de la nación. Javier Milei debería actuar como presidente del país y no como influencer. Es una de las consignas de esta encuesta de Suban Córdoba. El 83% obviamente está de acuerdo. Obviamente. O sea, Javier Milei no es un influencer. Tal vez lo era antes, tal vez llegó así. Tal vez era un influencer y demás. No, bueno. Ahora debería actuar como presidente de la nación. El 83% está de acuerdo con esto, según esta encuesta de Suban Córdoba. Un 12,8% está en desacuerdo. Bueno, no sé, que pongan a un actor como presidente, no sé, que pongan otra cosa, y un 4.2% no sabe. Seguimos más con los números de Milei, los números que deja Milei. ¿Qué pasa con la imagen de Milei? ¿Qué está pasando con la imagen de Milei? A su criterio, preguntó esta encuesta de Suban Córdoba. Ahora en un rato vamos a hablar con Gustavo Córdoba, Atención, en un rato vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que es el titular de la consultora que armó esta encuesta. Tenemos números de otras encuestadoras también, ahora estamos con la de Suban Córdoba. Uno de los ítems también es a su criterio: ¿hubo o no hubo estafa a los inversores que compraron la criptomoneda que promocionó el presidente Milei? Y esto es grave. Casi el 60%, 59.9%, nos dice que para ellos hubo una estafa. O sea, para el 60% del país, y acá ya no hay núcleo duro, no hay nada, Para el 60% del país hubo una estafa de Javier Milei a los inversores que compraron la criptomoneda. Debería ser para un 100% porque claramente hubo una estafa, pero no importa. Hay mucha gente que a lo mejor le va a tomar unos días que le caiga la ficha. Le va a tomar seguir viendo el destape todos los días, como está pasando, que tenemos récord de audiencia todos los días. A lo mejor de a poquito va a ir llegando, pero para un 60% hubo una estafa. Seguimos. Ahí estamos viendo que esto es interesante. Dentro de ese universo
estamos viendo la discriminación por género, grupo etario, que esto es importante. Y vemos que en el femenino, en el público femenino que opinó en esta encuesta, más del 62% opina como una estafa. En la parte masculina baja un poco, un 56.7%. Estos son números que vamos viendo de Milei desde que asumió, incluso en las elecciones, ¿no? Como el público masculino siempre somos más boludos, vamos a decirlo. Siempre en su mayoría apoya, en algún sentido, siempre los números dan desfavorables en el femenino, en el rango femenino, en el género femenino contra Milei, y el masculino siempre es un poco más favorable. Esto sí. Después el grupo etario, que también es muy interesante. Y acá hay un dato, de 16 a 30 años... Esta le jode, ¿eh? Esta le jode. De 16 a 30 años, el 60% cree que hubo estafa. Y esto es un problema porque este es el actor político de Milei. Este es el que lo vota a Milei. Este es el votante de Milei, de 16 a 30 años. Después, obviamente, crece mucho en los mayores de 60, en los de 31 a 45 años, también sigue creciendo mucho. Baja un poco en 45 a 60 años, pero hay un rango ahí del pibito cripto, masivo, bro, que cree que hay una estafa. Que son, aparte, los que más saben de esto. Claro. Son los que más saben de esto, y ellos creen que hay una estafa. O sea, el rango etario que más sabe sobre cripto es de 16 a 30 años. Ese rango etario, en su 60%, cree que hubo estafa. Que Milei estafó a la gente a través de la criptomoneda. Y esto es un dato bastante negativo para el gobierno. Sí, para Javier Milei. Es la primera vez que le da tan negativo una encuesta en ese rango etario. Exactamente. Generalmente este rango etario siempre le da positivo al gobierno. Siempre, siempre. Vos preguntás lo que sea y siempre es favorable a Milei. Siempre es lo más favorable a Milei, este rango etario, de 16 a 30 años. Bueno, acá le dio bastante mal. Bastante mal, ¿eh? 60% cree que hubo una estafa. Seguimos viendo, y muy interesante, esto fue publicado en las últimas horas por la encuestadora Subancórdoba, estos números que estamos repasando. Si estás en YouTube estás viendo los gráficos de torta que estamos viendo. Si estás en la radio te lo estoy contando. ¿Qué pasa con la imagen de Milei? ¿Cómo golpea el escándalo cripto y las sospechas de soborno de Karina Milei, de Javier Milei? ¿Cómo pega en la imagen de Milei y en la imagen del gobierno? Estamos en un año electoral. Esto es para tomarlo, no es joda esto. Estos números en un año como este, estamos ingresando a marzo, no es joda. Se viene el cierre de listas en un par de meses, se vienen las elecciones. Ya empieza a haber elecciones, ya en abril, mayo ya arrancan elecciones en diferentes lugares del país. Atención, seguimos, a ver, a su criterio, ¿hubo o no hubo estafa a los inversores? Seguimos, según el último voto del balotaje. Esto es interesante porque tiene que ver con el voto de Milei. Con el voto de Milei. Si creen que hubo estafa o no hubo estafa, pero con el último voto en balotaje. Obviamente el 93% de los que votaron a Massa cree que hubo estafa. Y atención a esto, solamente de los que votaron a Milei, 1 de cada 2 que votaron a Milei cree que no hubo estafa. Insisto, 1 de cada 2 encuestados que votaron a Milei en el último balotaje creen que no hubo estafa. Es un dato, solamente 1 de cada 2 sale a bancarlo a Milei. El 30% cree que hubo estafa de los votantes de Milei en el balotaje. Y un 17.3% prefiere no opinar. Y atención a esto, porque acá está... O hacerse el boludo, vamos a ponerlo así. O también. Vamos a pasarlo en limpio. También, porque ya no saber, ya todos saben, digamos. Ya todos saben de qué se trata. Todos saben. Seguimos más con encuestadoras, números. Ahí estamos, es Subancórdoba. Ahora en unos minutos vamos a hablar con Gustavo Córdoba, que es uno de los titulares de esta encuestadora. Córdoba, director de Subancórdoba, sobre todos estos números que estamos viendo y la imagen de Milei. Gustavo, ¿cómo te va? Acá te saluda Jonathan, Federico y Lu. ¿Cómo estás? ¿Bien? Equipo, qué bueno estar con ustedes. Muchas gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, ¿qué pasa con la imagen de Milei? Porque en el gobierno salió a operar que está mejor que nunca, que esto que lo favorece, que creció. El gordo Dan tuiteaba que siga vendiendo criptomonedas, Javier Milei, que haya más criptomonedas. Bueno, en ese estado está el gobierno. ¿Qué estudio hicieron ustedes? Y lo estábamos repasando, pero sobre todo con la imagen de Milei. ¿Cómo lo ves la imagen de Milei hoy? Primero, a ver, no es que no quiera responderte, pero la imagen de un político cualquiera, presidente, opositor, lo que fuere, ha dejado de ser predictor electoral. Claro. Porque está todo negativizado. Si no ves cualquier encuesta te darás cuenta que, salvo alguna muy afín al gobierno,
todas, en general, marcamos la diferencia de que toda la política está con diferencial negativo. Algunos con diferencial agravado, esto es 2 de negativa por 1 de positiva. Dicho esto, yo te diría que hay que enfocar a la reputación, a la credibilidad del gobierno, porque, a ver, como una especie de conclusión, hoy a mí me queda la duda razonable, y a mucha gente también, de pensar de si el gobierno manejó así el tema cripto, ¿no estará manejando así también la economía argentina? Claro. Digo, es una pregunta retórica, sin respuesta, pero evidentemente que es una gran pregunta para que el Círculo Rojo se la haga, para que se la haga el Fondo Monetario, los factores de poder, la oposición y etcétera, ¿no? Claro, tal cual. ¿Y cómo está la imagen? O sea, ¿la imagen negativa de Milei creció? Sí, creció. Nosotros la tenemos establecida en cerca de 56, 57 puntos, 2 o 3 puntos más de lo que medimos hace 15 días atrás. Así que sí, hubo un impacto allí. Pero bueno, creo que la pérdida más grande que tiene este gobierno es el de no encontrarle una salida a esta crisis, ¿no? El intento unilateral de clausura que fue el reportaje de Milei concedido a Johnny Viale no hizo más que agrandar la crisis y agregarle escándalos anexos, y creo que ahí en este punto los especialistas en crisis señalan que esta se transformó en una crisis de sombra larga, que nos va a seguir dando episodios a medida que avance el tiempo. Claro, eso suele pasar en algunos casos. O sea, vos lo que estás diciendo es muy interesante, es que lo que se filtró del video de Milei con Jonathan Viale empeoró todo, digamos. Claro, porque de no haber sido eso, hubiese sido un reportaje más de Milei, malo, nervioso, pero a tono con los que dio anteriormente. Quedó expuesta la maniobra, quedó expuesta el pseudo acontecimiento, ¿no? El pseudo periodismo. Entonces ahí es donde, viste, cuando al mago se le ven los hilos o cuando al mago se le acaban los conejos, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Es legítimo que un gobierno, para comunicar, apele a estos mecanismos de pseudo acontecimientos. Ahora, el dilema está en que te enamorás de estos mecanismos y haces solamente esto, ¿no? Claro, a mí me llamó mucho la atención el número altísimo para mí, para lo que vengo observando, de la gente que sabe de este caso. Me pareció un montonazo que lo sepa casi todo el mundo, cuando el gobierno obviamente intenta, y muchas veces lo logró, que no acceda a la gente, que no llega a ese tipo de información, que no penetre hasta el fondo, y acá hubo casi un 100% de personas que ya saben qué pasó, y eso es un problema para el gobierno. Claro que sí, y lo hemos visto en todas las encuestas, ¿no? El altísimo grado de información y de penetración de este tema en la opinión pública, porque si bien yo coincido con muchos que el tema cripto es un tema de nicho, claro, la palabra estafa no. Claro. La palabra estafa le dio el tono masivo, transversal, popular, que quizás el gobierno no pudo evitar. Dicho esto, lo que también queda en evidencia, John y equipo, es que hay una mala praxis en el manejo, porque los encuadres que intentó hacer el gobierno desde el principio no han tenido ningún tipo de efecto. Ni que Milei tuiteó como ciudadano, en la encuesta nuestra el 60 dice que no, que tuiteó como presidente, que no fue una estafa. Para nuestra encuesta el 60% dice que sí lo fue. Entonces, cada uno de los supuestos que el gobierno trató en la salida de la defensa, ¿no?, de esta situación, inclusive yo les diría que lo más grave, además de esa pregunta retórica del principio, es el hecho de un gobierno, no importa municipal, provincial o nacional, cuando está atravesado de sospechas de corrupción por sobornos o coimas, y además por financiamiento ilegal de campaña electoral, ¿sí? Los gobiernos ahí tienen que parar la pelota, dejar lo que tienen que hacer y empezar a transparentar algunas cuestiones, porque ahora, de ahora en más, esta crisis de sombra larga que yo les señalaba recién, va a significar que todos miremos de otra manera las cosas que hace y sobre todo que dice el gobierno, ¿no? Claro. ¿Y cómo impacta la imagen de la hermana, de Karina Milei? Entiendo que estas mediciones, este estudio se hizo con la estafa, con la palabra estafa. Ahora hay otra palabra más que se le suma, que es la palabra sobornos, o su sinónimo, que es coimas. ¿Cómo pega esto? Digo, ¿cómo pega la imagen de la hermana y cómo va a pegar esto de esta nueva palabra que es sobornos / coimas? Mirá, nosotros preguntamos si era creíble o no que Karina Milei hubiese cobrado algún soborno por este tema de promoción de la criptomoneda. Y un 56% nos dijo que sí, que era creíble. Un 29% nos dijo que no. Claro. Que no lo era. De cualquier modo, déjame advertir
que el triángulo de hierro, la mesa chica, la mesa política del gobierno, quizás nunca se imaginaron estar en esta situación. Claro, fue Por inesperado. eso no tenían respuestas, por eso no estaban preparados. Eventualmente, fíjate, para una crisis, sobre todo cuando gestionás algo público, tenés que pensar siempre que el Estado es crisis propenso. Es decir, que los momentos de tranquilidad serían extraordinarios. Lo que es habitual es que tengas conflicto, tensión, crisis, etcétera. Y si vos no tenés a tu primera línea o segunda línea preparada, capacitada para responder en estas situaciones de tensión, bueno, se nota. Desde el viernes hay un apagón digital de los libertarios. Sí. También ha habido una opinión pública digital aletargada que no se manifestaba por temor a los trolls. Y sin embargo ahora estamos viendo en X, mira, yo estoy en las dos redes, ¿no? En Blue Sky y en X. Sí. En Blue Sky dice, no, en Twitter nos pasaron por arriba, porque mucha gente que antes no emitía opinión en X, ahora sí lo está haciendo. Claro. ¿Vos medís la imagen de Karina Milei de Santiago Caputo, del Triángulo de Hierro? Sí, siempre medimos. Es como ir a una verdulería y preguntar si es tomate y lechuga. Claro. A veces no publicamos porque nos da cosa, pero porque son muchos temas y entonces tampoco queremos apabullar, pero dan diferencial negativo alto ambos, arriba del 60% de negatividad. Diferencial negativo alto. ¿Y eso no es un lastre para el presidente de la Nación? Obviamente no se los va, no se los va a sacar encima. Mira, van a seguir con él, pero vuelvo a insistirte con la idea de que hoy tener imagen negativa no es un diferencial negativo al momento electoral. De Claro. hecho, Massa y Milei, cuando fueron al balotaje, los dos tenían diferencial negativo. Mauricio Macri, cuando fue electo presidente en el 2015, tenía diferencial negativo. Cristina Fernández fue electa vicepresidenta en el 2019 con diferencial negativo. claro. Y el núcleo duro se fideliza porque una de las estrategias del gobierno es, bueno, decir ahora, bueno, este es el momento donde hay que fidelizar el núcleo duro. Se van a ir varios, vamos a perder varios, pero vamos a fidelizar un núcleo duro con esta crisis. ¿Esto está pasando? ¿Lo estás oliendo? ¿Lo estás midiendo? ¿Esto es posible? ¿Puede llegar a pasar? Mira, no creo que dependa de un deseo del gobierno, pero ese núcleo duro ya existe. Claro. ¿No? Yo te voy a decir, hay una pregunta que hicimos para controlar, no para publicar, que pusimos, de esto toda la culpa la tiene el kirchnerismo. ¿No? Vos me dirás que tiene que ver el kirchnerismo No, con tiene esto, mucho. pero bueno. Me imagino que, por lo menos en una parte del electorado, me imagino que fue alto el número. El 29% de las personas entrevistadas dijo que el kirchnerismo tenía la culpa de esto. De la estafa. Sí. A ver, perdón que haga esta fantineada. Pero en serio esto. O sea, vos me estás diciendo, yo esperaba un número más bajo el que me dijiste, me está sorprendiendo un montón. O sea, 1/3 de los consultados cree que la estafa de Milei es culpa del kirchnerismo. Sí. No sé cómo seguir realmente. Es que el problema ya no es Milei, o el paciente no sería Milei. Yo creo que hoy el problema es la sociedad argentina, que dista mucho de ser una sociedad simple, somos una sociedad más bien compleja, contradictoria, rota, ¿no? Que asignamos premios y castigos con parámetros distintos de acuerdo a quienes tenemos enfrente, ¿no? Digo, es complejo. Yo te diría que ese 30% de Milei es inamovible. Milei les puede pedir que se tiren de las colinas al mar y ese 30% te juro que lo va a hacer. Claro, directamente. No hay forma, eso no... ¿Cómo ves que puede llegar a cambiar ese No, yo, ¿sabes qué me acuerdo? Esto me dispara otra cosa y me acuerdo que en su momento los estudios, informes y demás que daban que Alberto Fernández era quien había tomado la deuda con el FMI. Era altísimo el número. ¿Vos te acordás de esto? En el gobierno. Claro, pero eso es potencia comunicacional de un lado e insuficiencia del otro. Claro. En los encuadres, ¿no es cierto? La puja por ver quién llega al final del día y gana, esa disputa del control de agenda, creo que los sectores progresistas en Argentina, bueno, no vamos a irnos muy lejos, pero en los últimos 4 años de gobierno del Frente de Todos fueron un muestrario de cómo se dedicaron a perder las discusiones una tras otra, día por día, ¿no? De su gestión. Claro, tremendo, sí. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico Lamas, un gusto. Te quería consultar si encontraste una diferencia muy grande en alguna de estas últimas encuestas que hicieron con respecto a cómo se tomó este tema en redes sociales y en la calle. Sí, a ver, a mí me sorprendió el nivel de conversación porque
fue masivo, en donde vos hablabas del tema, algunos con mayor medida, otros con menor conocimiento, pero había un altísimo grado de respuesta a esto. Básicamente porque nadie podía entender cómo Milei, en lo que es el área de su expertise más importante, esto es el tema financiero, el tema cripto, el tema digital, podía llegar a tener semejante fallo. La confirmación de que no lo habían hackeado y todo lo demás, y la mala praxis posterior en la defensa de la posición del gobierno, no hicieron más que amplificar este escándalo, transformándolo en una crisis. Así que yo te diría, yo encontré bastante similitud y paralelo entre lo que me decía la encuesta y lo que decía la calle, ¿no? Perdóname, y te sigo con esto. ¿Y pasó en algún otro momento de que hayas medido a lo largo de este año y medio que esa similitud existiese de tal forma? Por lo general sí, A veces en los momentos electorales, dependiendo de lo que estés midiendo, puede haber algún diferencial. O cuando ocurre algún acontecimiento muy traumático, ¿no? Que la opinión de la gente entra en carriles más reservados, pero sí pasa habitualmente, no es muy complejo ver la opinión reflejada. Es mucho más fácil, te diría, para nosotros reflejar el contexto en el cual se producen los acontecimientos políticos que reproducir, por ejemplo, el clima electoral, ¿no? Claro. Gustavo, te agradecemos mucho, sabés que teníamos algunos minutos, así que no quiero sacarte más tiempo, te agradecemos muchísimo este contacto. Una cosita, déjame agregar. Hay una pregunta que nosotros hicimos de si el periodismo político era poco creíble en la Argentina, que nos dio muy alto. Déjame decirte, porque ustedes tienen en su señal, en su portal, un periodista de mayúsculas, ¿no? Como Ari Lijalad. Sí. A veces me pasa, y créeme, tengo 30 años de trayectoria en esto, entonces nosotros interactuamos permanentemente con todo el periodismo político de la Argentina. Hemos tenido momentos muy dramáticos, momentos no tanto, y ciertamente hay una gran cantidad de periodistas políticos que son poco creíbles, pero hay también un montón de periodistas políticos que son muy creíbles. Y creo que esa cuestión que nosotros hemos evaluado, ese 85% que dice eso, brinda una enorme oportunidad al trabajo periodístico profesional de primera línea. Y creo que ustedes, diarios de primera línea en la Argentina, como qué sé yo, hoy te puedo citar La Nación, porque estoy viendo que las plumas principales de La Nación tienen un comportamiento periodístico impecable, ¿no? Clarín, que sorpresivamente también se suma, y el resto de los portales digitales y los periodistas del interior están dando un registro de este evento que sin dudas está a disgusto de lo que preferiría el gobierno nacional, ¿no? Entonces, esa aclaración me parece relevante porque por allí nos toca, bueno, en la trinchera convivir con el periodismo político argentino, y me parecía válida esta aclaración. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por el elogio. Te agradecemos muchísimo este contacto y bueno, nos volvemos a hablar como siempre. Fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba, que una consultora que está mostrando sus números recientes sobre lo que es la causa estafa cripto de Milei.